¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir. Hoy vuelve esa sección que tanto os gusta, en la que hablamos de lo mejor y lo peor de cualquier país del mundo. Y hoy nos vamos ni más ni menos que hasta Tailandia, ¿eh? ¡Qué bien! Hay que decir que es un país que a primer momento puede parecer que es un paraíso, pero no es solo todo lo que reluce, porque Tailandia tiene muchas cosas súper buenas y hermosas, pero aquí también vamos a hablar de lo malo, de lo que no nos gustó, de lo que pensamos que tendría que mejorar el país. Para ello tenemos aquí el móvil, donde tenemos la chuleta, donde tenemos los diferentes puntos que queremos hablar y de esa manera no se nos queda nada importante. Eso es, viajeros independientes. Y si hay que empezar por un punto hablando de lo mejor, pues es que Tailandia sin duda es el mejor país para cualquier viaje largo o de mochilero fuera de las zonas de confort de un europeo o de un latino. Es un país que está a medio camino entre exótico, pero con facilidades, con muchas cosas que son muy fáciles. ¿Por qué? Por ejemplo, la gente es muy amable, ¿verdad? Por ejemplo, la gente, hay que decir que dentro de lo que cabe se habla bastante inglés, si no es fácil entenderse, así que es un país donde hay muchas cosas para hacer. Es un país donde podéis hacer un primer viaje largo perfectamente, y nosotros, de verdad, cuando fuimos al sureste asiático, empezamos por Tailandia y fue la mejor opción. Eso es, ya a medida que vamos hablando de lo mejor, ya veréis otras facetas que tiene el país que lo convierte en un país muy fácil y muy bueno para hacer un viaje. ¿Qué más? Otro punto que lo convierte en un perfecto país es Bangkok, su capital. ¿Qué le pasa, Raúl? Explícales, pues, porque la capital tiene muchas cosas buenas. Hay que decir, viajeros independientes, que nosotros tuvimos 5 o 6 meses en el sureste asiático, visitamos 5 países diferentes. Y Bangkok, desde el primer y desde el último momento, nosotros la amamos. Nos parece una ciudad perfecta, genial, y por eso la resaltamos en este lo mejor. Porque es como algo totalmente experiencial. Es una ciudad que vive ciertas zonas en un pasado tradicional religioso y otras ciertas zonas, por ejemplo, donde os vais a encontrar los edificios más modernos y cosmopolitas de todo el sureste asiático. Lugares que ni siquiera vimos en Ho Chi Minh o en Hanoi, en Vietnam, que podría ser con la que más compitiera. Además, hay que decir que, por ejemplo, Chinatown de Bangkok es espectacular. De verdad, te trasladas, totalmente. Y hay que decir que pues los night markets, los que no son night markets, son mercados ya de por sí, los templos, es una ciudad fabulosa, que a nosotros, yo creo que de las ciudades exóticas del mundo es nuestra favorita. Nuestra favorita seguro. Eso es. Otro punto importante son las islas y las playas de toda Tailandia. Es que pensar una cosa, que hay gente que viaja solo a Tailandia para estar en sus playas y disfrutar de sus islas, porque son un paraíso, así que ya con eso os quedáis sorprendidos. Es que lo que pensar es que todo el país tiene como 2 zonas, la zona sur oeste y la zona sur este, donde pues vais a encontrar gran cantidad. Nosotros fuimos a unas cuantas, como por ejemplo, a ver si nos acordamos, a Koh Tao, a Railay, a Koh Phi Phi, a Phuket. Sí, correcto. Un montón de lugares tenéis para elegir, a cuál más bonito. Fáciles de llegar, hay que decir que el transporte, aunque sean islas, está totalmente regulado y súper económico. Podéis hacer tours o simplemente relajaros en esas aguas cristalinas, hacer buceo o snorkel, que también es muy famoso aquí. Pero algo que hemos comentado antes, mientras organizábamos el vídeo, y es que no os limitéis solo en Tailandia a las playas, porque tiene otras muchas cosas para hacer. Las playas molan mucho, pero nosotros sinceramente exploraríamos mucho más allá. Sí, mucho más, y por eso, por ejemplo, hay otro punto muy importante, que son, por ejemplo, que es un país muy diverso toda Tailandia, y es lo que comenta Raúl, que es verdad que las playas son increíbles, pero no, Tailandia es mucho más, porque encontraréis ruinas, ciudades, encontraréis ruinas arqueológicas, exacto, eso, grandes ciudades, encontraréis cuevas, encontraréis selva, por ejemplo, en el parque de Khao Sok, donde vais a poder ver animales en estado salvaje, incluso elefantes. Entonces, que penséis eso, que es un país muy completo, donde os podéis pasar un mes, pero perfectamente. Nosotros estuvimos un mes y medio y volveríamos, Volveríamos y haríamos cosas nuevas, así que imaginaros. Y más cositas buenas que nos gustaron de Tailandia. Y para movernos por todo este país, pues ¿qué pasa con el transporte? Pues que está una pasada. Eso es una de las cosas que os hemos dicho que hace que sea muy fácil ir a este país y que sea un primer viaje de mochilero, por varias razones. Por ejemplo, llegas a un hotel, necesitas que te trasladen desde Bangkok, por ejemplo, al día siguiente a Chiang Mai o a Pai. Bueno, pues es probable que desde el hotel podáis hacer la compra siempre con un pequeño plus de billetes de autobús. Nosotros no lo hacíamos así, pero hay esa comodidad. Es que yo cuando me di cuenta que desde el mismo hotel no tenía ni que moverme, ya me traían, ya me llevaban todo el transporte incluido, taxi, el primer taxi, si es un bus, si es otro bus, todos los transportes te lo incluyen, ¿Por qué os lo decimos? Por ejemplo, estábamos en Phuket, en Koh Tao, perdidos en medio de la isla, y desde Koh Tao compramos los billetes hasta Vientiane, hasta Laos. O sea, compramos un ferry que nos dejó y nos usamos un pequeño taxi, de ahí usamos un autobús hasta Bangkok, de ahí otro autobús de Bangkok a la frontera y de ahí de la frontera hasta Vientiane. Todo eso lo organizamos en un mismo pack estando en la isla de Koh Tao. O sea que
Y además otra cosita que nos gustaba mucho de los buses de Tailandia es que son muy lujosos. O sea, los precios son muy económicos. Había en alguna ocasión que pagábamos un poquito más sin saber cuál era el bus. Llegaba el autobús y decíamos, ¿esto es para nosotros? O sea, bus con lavabo dentro, Sí. con televisión, con un montón de programación, con un pequeño snack que te da el propio de esto, con unos asientos que más quisieran, vamos, muchos de los transportes de aquí de Europa. Vaya. Una pasada. Una pasada, es que hay que decirlo. Y además, si no queréis viajar en autobús, podéis viajar en tren También. porque tienen una bastante buena red ferroviaria, lo que es el país, así que podéis elegir sin problema. Y ambas cosas tienen el Sleeper Bus y el Sleeper Train, o sea, podéis aprovechar la noche y hacer el viaje desde las 10-11 de la noche, llegar al día siguiente a las 6 de la mañana y así no habéis perdido una noche, os Sí. ahorráis la noche de hotel y todo. 2 por 1, ahí ya Eso tenéis es. un truco, ¿eh? Más cositas. Otro punto muy importante son sus mercados nocturnos. ¡Qué maravilla, Raúl! Nosotros ya os lo decimos, Tailandia es el país por excelencia de Vale. los mercados nocturnos, porque es una experiencia en sí misma, en todas las ciudades, ya os lo decimos. Estuvimos un mes y medio y creo que hemos estado contando y solo consumimos 3 restaurantes en todo el viaje. Uno por tema de comodidad, unas pizzas, otro porque fue el primer día de Bangkok Sí. y otro porque queríamos comer en un restaurante típico tradicional de Chinatown en Bangkok. El resto, todo fueron night markets. Cada night market tiene su vida, su mundo. Cada night market tiene además comida diferente. Sí. Para nosotros, por ejemplo, de los mejores fue el de Pai, que es Sí. pequeñito pero tiene muy buena comida. Y tienen muy buenos precios, ¿eh? Y no es pensando en los turistas, porque No. por ejemplo estuvimos en ciudades muy desconocidas como Nang Rong para visitar el desconocido Angkor Wat de Tailandia, porque también tiene una zona de templos. Éramos los únicos turistas en todo el mercado, no nos cruzamos con nadie más y el mercado estaba lleno de gente, o sea, es algo increíble que forma parte de la propia cultura. Sí, así que no podéis perderos los night markets. Otro punto importante es, bueno, vamos a hablar sobre la seguridad. ¿Es seguro? Es verdad. Pues sí, os tenemos que decir que Tailandia es, hay que decir que de los Y en países más- general el sí. sureste asiático es una de las zonas Sí, sí. más seguras y tranquilas del mundo. Podríais ir casi a cualquier hora tranquilamente caminando solos por la calle a oscuras y sería muy raro que os robaran o que os agrediera. Pero raro, Sí, ¿eh? sería muy raro. No conocemos ningún caso No, hasta el momento no. y tenemos que decirlo por experiencia personal. Es de los pocos países que nos hemos quedado hasta la noche, hasta las 9, 10 y, Y 11 y sinceramente... 12 y nunca pasa nada. No, Así nunca que eso es pasa un nada. buen like para Tailandia y para todo el sureste asiático. Exacto, que siga así, por favor, que no lo pierdan. Después, otro punto muy importante son las cafeterías temáticas. Esto lo eso fue resaltamos, divertido, ¿eh? sí, ¿por qué? Porque es una experiencia y no sabíamos que en Tailandia había esto. Antes de ir al país investigamos y es que tiene varias cafeterías temáticas, pero sobre todo resaltamos las que están en Bangkok, la capital, y 2 en especial que son las más Eso es. famosas. O sea, para que os hagáis una idea, como los cafés frikis que existen en Tokio, en Japón o en Seúl, Corea del Sur. Exacto. Elegimos 2, como has dicho Diana, Sí. que fueron el Hello Kitty Café y el Unicornio Café. ¿A cuál más bonito? Hay que decir que la temática es espectacular, o sea, piensan en cada detalle, Sí. está totalmente decorado. La comida es verdad que tiene fama de no ser tan buena, pero a nosotros es bastante pasable. O sea, no iríamos allí a comer, No. pero sí iríamos allí a tener la experiencia y a probar algo de comida, porque la comida además también está presentada muy haciendo alusión a todo lo que tiene que ver con la tematización del lugar. Sí, está muy chulo y es una experiencia, ya seas mayor o si vayáis con niños pequeños, es decir, que vale igual, ¿eh? Eso Da es. pena. Otro punto importante son los parques acuáticos. Ya sabéis que a nosotros nos encantan y es una visita que siempre recomendamos y es que Tailandia tiene unos parques acuáticos muy buenos. Pero muy buenos viajeros dependientes que hemos visitado gran parte de parques acuáticos en España y en toda Europa, y hay que decir que los de Tailandia, o sea, sabemos por ejemplo que en España, en las Canarias, el Siam Park tiene el título de ser el parque acuático mejor del mundo, pero pensamos sinceramente que hay parques en Tailandia que podrían tener ese título e incluso superarlo Sí. en alguna situación. Hay que decir que parques como por ejemplo el Cartoon Water Park, o sea, sí, el único parque de la compañía Cartoon que existe en el mundo está en Tailandia, y además el Ramayana Water Park son 2 parques de primer nivel, podrían estar en plena península de Florida perfectamente, Sí. haciendo la competencia al Typhoon Park, por ejemplo. Son parques espectaculares, mucha adrenalina, muy buen servicio y lo bueno, no están saturados. No, Hay para muy nada. poquita gente, con lo cual no vais a hacer colas en ningún momento. En ningún momento, y si no nos creéis, mirad los vídeos que aquí abajo os dejamos Eso los es. enlaces. A ver qué opináis. Si Más podéis cositas. decir lo contrario. Otro punto muy importante y es el El último. último de lo bueno, ya De de ahí lo bueno. empezaremos a darle caña a Sí, Tailandia. son, a ver, y este viaje, los precios, ¿cuánto cuesta? Eso es, esta es la última razón por la que Tailandia pues es un buen país para hacer una primera escapada fuera a Europa. ¿Por qué? Porque es un país económico, o sea, el transporte, ya sea en tuk-tuk, en taxi o en autobús o en tren incluso, es económico. Los hoteles también, nosotros gastábamos 10-12 euros por una habitación doble y hay que decir que habitaciones que estaban muy
bien. Sí. En comer gastábamos los dos 10 euros al día y hay que decir que no nos estábamos de comer, comíamos tranquilamente en cualquier mercado nocturno, night market. O sea que por todo eso y por ejemplo visitas, hay que decir que los templos hay 2 o 3 que se pagan en Bangkok y el resto prácticamente muchos son gratuitos. Correcto. Así que por todas esas razones, viajeros, para el bolsillo es muy agradecido, de las zonas del mundo más económicas, ¿eh? Sí, hay que decirlo, así que tenerlo muy en cuenta. Pero ahora vamos a hablar de eso que está esperando, lo peor. Empiezan las espadas, viajeros independientes. Vamos a hablar de lo que no nos gustó de Tailandia, porque sí, también tiene cosas a mejorar, cosas que no fueron tan de nuestro agrado. Van a ser poquitas, con cariño. Os recordamos que Tailandia nos encanta, pero os empezamos a hablar de la primera. Sí, la primera es, bueno, pues como Tailandia todo el mundo sabe que es un país perfecto para viajar, pues eso es lo que pasa, que mucha gente lo sabe y a veces en ciertas temporadas del año y ciertos lugares pues está un poco masificado. Eso es, mucha gente, viajeros independientes, lugares concretos donde encontramos mucha gente. Por ejemplo, el Sunday Night Market en Chiang Mai estaba a reventar de gente. Ya sabéis que Chiang Mai, luego de la zona de playas y Bangkok, es de los lugares más turísticos del país, y después sobre todo en las playas. Las playas están muy saturadas de gente. Y hay que decir que hay playas incluso como las Pipi, sí, que nosotros tuvimos que ya, como están tan saturadas, tuvimos que coger un tour que salía yo creo que como a las 5 de la mañana o algo así, o 5:30, muy temprano. Casi antes de que saliera el sol. Eso es, eran botes especiales, salimos 2 o 3 para al menos tener los primeros minutos de nosotros solos en la playa con esos 2 o 3 botes. Para que lo tengáis presente, o por ejemplo hay lugares que tienen que ir cerrando cada cierto tiempo, porque como hay tanta gente que va, pues para conservarlos, pues tienen que ir cerrando lo abierto, así que de esa manera os informáis vosotros para saber si están abiertos o no. Eso es, más cositas que habría que mejorar. Sí, por ejemplo, el uso excesivo del plástico o de todo lo que son los envoltorios. Nos sorprendió muchísimo, no nos lo esperábamos porque ya nos lo habían informado, pero bueno, cuando estás ahí es que te das cuenta que ellos no son conscientes todavía de que hay que tomar un poco más de responsabilidad. Aquí por ejemplo, un vaso de plástico os lo ponen en una bolsa de plástico con una pajita de plástico y otra pajita por si acaso. Eso es. Todo eso, pues claro, tú tienes que ir diciendo no, gracias, porque claro, para que tomen la conciencia. Y a veces conciencia. incluso aunque lo digas, igualmente te lo sirven. Y ya como ya lo han metido, pues a veces no puedes hacer otra cosa que cogerlo. Molan mucho los night markets, pero tienen ese problema que no entendemos. A veces te llegan a dar incluso un coco metido en una bolsa de plástico, que el coco no le hace falta bolsa de plástico. Eso es algo que ojalá con los años y con el tiempo cambie Tailandia. Sí. Sabemos que hay alguna iniciativa sobre eso, pero todavía tiene mucho que cambiar, porque yo pienso cada día lo que gastaba la gente o nosotros mismos en plástico día tras día consume mucha cantidad. Sí, por eso nosotros como turistas responsables pues tenemos que ir al país de destino pues, y de alguna manera dejar también nuestra huella de manera positiva. Eso es. Después, otro punto importante es la poca variedad de turismo en las ciudades. ¿A qué nos referimos con esto, Raúl? Eso, por ejemplo, nos encontramos que aunque vayamos a grandes ciudades como Bangkok o Chiang Mai, que nos encantan, ¿sí? Pues prácticamente no hay museos, por ejemplo, para visitar. Son muy poquitos, contaditos con los dedos de una mano. O sea, las visitas prácticamente a las ciudades, por muy grandes que sean, se limitan a visitar grandes templos o palacios en alguna ocasión. Eso a nosotros nos gustó un montón, en ningún momento se nos hizo pesado, porque quiere decir que estuvimos durante casi medio año visitando un montonazo más de templos por el sudeste asiático, pero hay que decir que haya mucha gente que probablemente se lo puede hacer pesado y visitando 1 o 2 templos ya tenga suficiente para todo el país. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que no son ciudades sobre todo culturales, sino más vale de callejear, si acaso, o caminar por los barrios, eso poco más. Después, otro punto muy importante es que no hay pueblos en Tailandia, al menos tal y como nosotros los conocemos, como los que encontramos aquí en España. Tenemos el mal vicio del turismo europeo latino, que está repleto de pueblos hermosos y bellos, y hay que decir que en el sudeste asiático, por ejemplo, Vietnam es un país que tiene alguno que otro, y uno que es el más típico es Hoi An, el pueblo de color amarillo, de origen japonés. Una espectacularidad de pueblo. Bueno, pues eso en Tailandia no sucede. No encontramos ninguno. Habrá gente que dirá, bueno, pero está Pai tiene ambiente de pueblo, pero no es esa la filosofía que nosotros estamos buscando, en plan pueblo con callecitas, más peatonal, tal. Ya de ahí ya vas directamente a lo que son aldeas. Eso es. No hay el intermedio. Y finalmente el último punto son los parques de atracciones. Eso es. ¿Que tiene muy buenos parques de atracciones Tailandia? No, hay que decirlo. Tiene buenos parques acuáticos, pero no tan buenos parques de atracciones. Son como más retros, son como un poquito ya más antiguos. Eso es. Y lo que comentábamos, no tienen demasiada adrenalina. No. Y entonces, pues en eso... No están tematizados, por ejemplo, que por ejemplo el Cartoon Water Park lo encontramos tematizado, que hay que decir que no hay muchos parques tematizados en el mundo. No. Entonces eso, pues eso, que sepáis. Parques acuáticos molan mucho, parques de atracciones, pues no es el mejor país para ello. No.
Y hasta aquí, viajeros independientes. Esto es lo que tenemos que decir de bueno y de no tan bueno de Tailandia. ¿Vosotros esperabais algo así? Si vosotros habéis estado en Tailandia y consideráis que hay cosas buenas o cosas malas que nos hemos dejado, lo dejáis aquí en los comentarios. Ya os acordáis que no hablamos de visitas en concreto, o sea, no os habéis dejado hablar de tal ciudad o tal lugar. Hablamos de ideas generales para hacer turismo, que aún así es un país que nos encanta, que nos encantaría volver, pero ya. Así que os damos un besito y un abrazo a todos y nos vemos ya en el siguiente Lo Mejor y Lo Peor. Hasta la próxima, viajeros independientes.